2017 acerca del manejo de arritmias ventriculares y prevención de muerte súbita cardíaca hechas por la Asociación Americana de Cardiología, el ACC, y este es Guidelines Made Simple, o sea, la forma más simplificada en donde vamos a ver solo tablas y figuras más representativas, y vamos a tratar de abarcar esto en 30 minutos o menos, y con la velocidad de reproducción pueden verlo aún más rápido. Vamos a tratar de mantener la fluencia cognitiva y explicar esto mientras ustedes van en camino a su trabajo, lavan platos, sacan el perro a pasear, etcétera, por si les sirve. Si no, me sirvió a mí. Entonces, vamos a ver la taquicardia ventricular sostenida monomórfica. La pregunta número 1 es siempre ver si si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está inestable, ya sabemos qué hacer, es hacer cardioversión y el ACLS. Mientras que si el paciente está estable, tenemos un poquito más de tiempo. Aquí pongo la palabra chilling, o sea, hay un poquito más de tiempo, por lo menos, ¿para qué cosas? Para que tomemos un buen electrocardiograma de 12 derivaciones y nos aseguremos bien cuál es la historia clínica y examen físico de este paciente para poder, número 1, asegurarnos que estamos ante taquicardia ventricular y no una supraventricular con aberrancia, y también para considerar otras enfermedades específicas que nos puedan estar generando taquicardia ventricular que pueden ser potencialmente corregibles. Por ejemplo, alteración de potasio o paciente con hipertiroidismo no controlado. Bueno, entonces, siguiente pregunta sería ver ese corazón, sería ver cuál es cómo está ese corazón y qué tan sano está. Si ese corazón está sano, o sea, estructuralmente bien, vamos a ir a darle verapamilo o bloqueadores de canal, verapamilo o atenolol, beta bloqueantes a este paciente. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que tal vez estamos ante una taquicardia ventricular verapamilo sensible o del tracto de salida, que son bastante frecuentes en esas monomórficas que no son tan malignas, entre comillas. Entonces, eso es en el corazón estructuralmente normal. Si es efectivo, vamos a mantener la terapéutica, podemos mantenerla con una indicación 2A, entonces estamos hablando que no es la indicación más fuerte, pero definitivamente deberíamos de seguir con ello. Y si queremos eliminar ese problema para siempre, idealmente, ablación con catéter también está indicado. Entonces, ahora vamos a ver en el caso de que no sea efectivo la terapia médica, vamos a ir a cardiovertir al paciente, definitivamente. Si este corazón más bien está estructuralmente afectado, o sea, no está sano, nos vamos a olvidar del beta bloqueante y de bloqueador de canal de calcio y más bien vamos a pensar en antiarrítmicos 1A y clase 3. ¿Cuál es la primera indicación clase 1? Cardioversión, pero también tomemos en cuenta que estas líneas están unidas, o sea que podemos iniciar no necesariamente con cardioversión, podemos iniciar con procainamida, que es un clase 1A antiarrítmico de Von Willebrand, siempre intravenoso porque estamos ante taquicardia ventricular. Por más estable que esté el paciente, no vamos a esperarnos a que haga efecto tratamiento oral. Y una indicación un poco más tenue sería que podemos considerar es la amiodarona o el sotalol, o sea, los clase 3. Recordar que esta va a ser la más fuerte, pero podemos inclusive unirlas o asociarlas y eso hasta nos puede ayudar a cardiovertir al paciente estable. Vamos a ver si el paciente, si se termina o no la taquicardia ventricular. En caso de que se termine, entonces vamos a dar la terapia guiada para su enfermedad cardíaca de fondo, y si no se termina, terminamos otra vez, probamos la cardioversión. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta alteración estructural, si usamos esta vía, cardiovertimos al paciente, no sirvió, vamos a cardiovertirlo de nuevo
y no vamos a cardiovertirlo una tercera vez, porque si eso no sirvió, vamos a dormir al paciente, se fue a dormir, lo sedamos, anestesia, y después vamos a ver si estamos controlando bien el ritmo o no, y podemos considerar otra vez la cardioversión, pero hay que ya considerar estas medidas si no respondió a 2 cardioversiones. Y en caso de que sí haya terminado esa taquicardia, esa TB, entonces, listo, vamos a optimizar las cosas y al final de cuentas, si es necesario, pues vamos a hacer ablación con catéter claramente en un paciente que es refractario. Ahora vamos a ir a ver esta otra tabla. Ahora vamos a hablar de prevención secundaria de muerte súbita en paciente con cardiopatía isquémica. O sea, secundario significa que el paciente ya tuvo síntomas o más que síntomas. O sea, síntomas o muerte súbita, síncope o muerte súbita. Entonces, primero vamos a ver el paciente que no le fue tan mal. O sea, que tiene un síncope y que sospechamos que ese síncope sea secundario a arritmia. ¿Qué es lo que vamos a ir a ver? Vamos a ir a ver la fracción de eyección. A ver si está muy caída o si no está tan caída. Si está en menor o igual a 35%, entonces vamos a darle el cardiodesfibrilador con una indicación clase 1. Si la fracción de eyección es mayor al 35%, vamos a ir a tratar de hacer un estudio electrofisiológico para ver si hay una inducción de arritmia compleja, y si la hay, claramente terminamos en cardiodesfibrilador, mientras que si no la hay, probablemente vamos a terminar monitorizando este paciente y dependiendo de sus factores de riesgo, vamos a pensar luego o no en cardiodesfibrilador. Ahora vamos a ver el otro camino, el camino que es más claro y que es más peligroso inicialmente, en donde solo un 50% de las personas que hacen muerte súbita van a salir de la misma. O sea, aquí el paciente hizo muerte súbita y sobrevivió, o tuvo ya evidencia de taquicardia, la tiene ventricular monomórfica sostenida. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Pues si estamos ante contexto isquémico, vamos a evaluar si este paciente es revascularizable o no. Si es revascularizable, vamos a ir a abrir estas arterias coronarias y después evaluar riesgo de nuevo. Si no es revascularizable, entonces vamos a tomar en cuenta si es candidato a cardiodesfibrilador. Aquí es muy importante entender qué quiere decir si es candidato o no. O sea, tiene la indicación de cardiodesfibrilador, pero el ser o no candidato es una decisión conjunta con el paciente. Hay que preguntarle al paciente estable, hay que pedir su consentimiento si está de acuerdo con ello, número 1. Número 2, hay que ver cuál es el estado funcional del paciente. Si es malo, probablemente no va a ser un candidato, o si el paciente tiene una sobrevida o una expectativa de vida menor a 1 año, probablemente no es candidato. Por eso es que vamos a hacer esta diferencia. Si no es candidato, vamos a dar tratamiento basado en médico óptimo, y si es candidato, pues claramente le vamos a dar el cardiodesfibrilador. Ahora vamos a pasar a otra tabla, que sería igual en el contexto de cardiopatía isquémica, pero ahora estamos hablando de prevención primaria, no secundaria. O sea, en estos pacientes son cardiópatas isquémicos y aún no han hecho síncope o no han hecho muerte súbita o no han hecho taquicardia ventricular sostenida. Entonces, puntos a tomar en cuenta en prevención primaria. Siempre es importante ver la fracción de eyección en estos pacientes. Si la fracción de eyección es mayor al 40%, no hay evidencia para estarles poniendo el cardiodesfibrilador de momento. Y si es menor a 40%, tenemos que ir a tomar en cuenta en algunas ocasiones algunas cosas como el NYHA, el New York Heart Association, clasificación funcional, que toma importancia y ya la veremos a continuación. Y la temporalidad de ciertos eventos que ya veremos son importantes. ¿Por qué? Por su potencial reversibilidad, que podría cambiarnos el panorama y la necesidad o no de dar estos tratamientos. Entonces, vamos a ir a ver qué es lo que hacemos. En prevención primaria ya sabemos, entonces tiene que tener el paciente fracción de eyección menos de 40%, menor o igual a.
Y siguiente punto es preguntarnos, ¿tiene este paciente un infarto de miocardio reciente? ¿En qué tan reciente? 6 semanas prácticamente, o sea, menor a 40 días, o si ha tenido una revascularización en los últimos 90 días, o sea, esto es casi unas, no sé, 12 a 14 semanas más o menos. ¿Por qué estos números arbitrarios? Bueno, no son arbitrarios, están basados en los estudios con que se han hecho en prevención primaria. Así que estos son los puntos corte y esto es la evidencia que tenemos al momento. En resumen, lo que nos está diciendo esto es que puede tener causas potencialmente reversibles y es por eso que usualmente si sí tiene alguna de estas dos circunstancias en estas temporalidades recientes, entonces paso 1 es dar tratamiento optimizado médico y podemos considerar para disminuir el riesgo una medida temporal cardiodesfibriladora que sería usar este chaleco cardiodesfibrilador clase 2B. No tenemos que hacerlo, pero podemos considerarlo. Pero aquí es donde viene el punto importante con esto, que vamos a reevaluar al paciente después de que cumpla después de que salga de este periodo de ventana, porque queremos ver si la fracción de eyección mejoró o empeoró o sigue igual. Si la fracción de eyección más bien empeoró y los síntomas del paciente empeoraron después de estos periodos, pues vamos a terminar en colocación de dispositivo. Pero si más bien la fracción de eyección mejoró, pues esta terapéutica permanente probablemente no funcione porque el paciente, digamos que haya recuperado fracción de eyección mayor al 45% y no hay evidencia de que sirva en este contexto el cardiodesfibrilador. Entonces, otro punto a tomar en cuenta es que una opción es en estos pacientes con evento reciente, estos dos que mencionamos, un estudio electrofisiológico, especialmente en el paciente que tenga algún sustrato. Ese sustrato puede ser taquicardia ventricular no sostenida y si esa taquicardia ventricular en estudio electrofisiológico más bien se induce una TB, pues aquí le colocamos el dispositivo en este periodo ventana inicial y si no la tiene, pues seguimos aquí con terapia médica óptima. Puntos importantes a tomar en cuenta aquí adicionales que si el paciente está con estos eventos recientes, pero igual, por ejemplo, si tiene una enfermedad si hace un bloqueo atrioventricular completo o tiene alguna indicación clara como este bloqueo completo para colocación de un marcapaso, pues vamos a aprovechar de ponerle marcapaso con desfibrilador y no vamos a ponerle solo el marcapaseo sin desfibrilador para después esperarnos a que salga de este periodo y volver a estarlo evaluando. Entonces, esa es una acotación importante. Otra acotación es que si en este periodo el paciente se vuelve sintomático, ya estaríamos en prevención secundaria y ahí ya la evidencia es muy franca y también hay que colocarlo. Entonces, vamos a ver ahora esta parte de la tabla en donde si el paciente no tiene estos eventos recientes, ahora sí tenemos que ir a tomar en cuenta su clase funcional y su fracción de eyección. Como podemos ver, esta línea que está en descenso va hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la clase de recomendación disminuye un poco entre mejor esté el paciente, por lo menos entre estas tres, ¿verdad? Entre estas tres. Pero, ¿por qué? Porque este paciente está peor. Bueno, este paciente sí está peor que este, muy probablemente, pero aquí la indicación es prácticamente la misma. Pero estos dos pacientes clínicamente probablemente estén peores que este. Bueno, a final de cuentas, todos estos tienen la misma evidencia. Entonces, vamos a ver cuál es la recomendación. Ok. Entonces, paciente con una fracción de eyección menos de 30%, o sea, de presión severa de la fracción de eyección, no me importa cuál es su estado funcional NIHA. Ya con fracción de eyección menos de 30 en cardiopatía isquémica, listo, cardiodesfibrilador.
Pero si tiene fracción de eyección menor o igual a 35%, ahí sí, o sea, de 30 a 35%, ahí sí tengo que ir a ver el NIHA. Si el NIHA es clase 1, todavía no tiene tan fuerte evidencia, pero si tiene NIHA clase 2 o 3 con fracción de eyección menor o igual a 35%, listo. En caso de que el paciente tenga una fracción de eyección más alta que los previos mencionados, o sea, menor o igual a 40%, estamos hablando entre 35 y 40%, y agreguémosle otras cosas, y taquicardia ventricular no sostenida, o vamos a ver, inducción de taquicardia ventricular en estudio electrofisiológico. Si tiene estas características, pues otra vez va el cardiodesfibrilador. Si no las tiene, entonces tratamiento médico óptimo. O sea, si tiene fracción de eyección entre 35 y 40, sin taquicardia ventricular no sostenida o sin inducción de TB, pues no tengo todavía una indicación fuerte para cardiodesfibrilador. Y ahora vamos a ver este último, que es insuficiencia cardíaca ya avanzada en paciente con NIHA clase 4. O sea, este paciente tiene disnea en reposo. ¿Qué es lo que hay que ir a evaluar? Que estos pacientes NIHA clase 4 están tan avanzados que usualmente están en el embudo final común y tienen muchas veces expectativas de vida menores a un año, su estado funcional es pésimo, o al final de cuentas las descargas que les pueda generar el dispositivo van a ser más deleterias que beneficiosas. Entonces en este paciente hay que ver si vamos o no a ponerle a este cardiodesfibrilador. Entonces no se lo pongamos si el paciente está en NIHA 4 y no es candidato a terapia avanzada de esta insuficiencia cardíaca. O sea, si sopesamos y decimos, no, este paciente está demasiado avanzado o el paciente no quiere que se le termine con terapia que dicen las guías, que incluiría resincronización cardíaca, trasplante cardíaco o dispositivo de asistencia ventricular. Si no es candidato a esto, pues tampoco es candidato a un cardiodesfibrilador. Si sí es candidato a esto, pues entonces indicación clase 2A de cardiodesfibrilador. Entonces ahora vamos a seguir con la otra tabla. La siguiente tabla entonces es tratamiento de TB en paciente recurrente, o sea, en paciente que ya hizo una TB antes. Paso número 1 es asumir que este paciente ya tiene un cardiodesfibrilador implantado o vamos a simplificarlo como DAI, un DAI, dispositivo o un desfibrilador automático implantable. Entonces, este paciente ya debería tener un DAI, ya hizo un evento, ya hizo varios eventos. Asumimos que debemos tener ese dispositivo bien programado. ¿Por qué? Porque el mayor riesgo de presentar un evento de estos es haberlo presentado previo, y si ya tiene por lo menos 2, pues programemos muy bien ese DAI y deberíamos de pensar qué factores predisponentes podemos corregir. Entonces ese es el primer paso. Segundo paso es ir a ver ese electrocardiograma o ver hasta el monitor. Con solo ver el monitor muchas veces podemos por lo menos decir si es polimórfico o no es polimórfico. Para ya definir si es monomórfico, entonces ahí hay que ver mejor el electro de 12 derivaciones bien clarito. Entonces, si estamos ante una taquicardia ventricular recurrente que es sostenida monomórfica como esta, esto es lo que vamos a tratar de buscar. Vamos a terminar siempre buscando la ablación. ¿Por qué razón? Porque probablemente este es un foco único. Así que podemos buscar la ablación de inmediato o después de pretratamiento. De inmediato sería una indicación no tan fuerte que podemos considerar 2B. Pero idealmente vamos a dar antiarrítmicos clase 3, amiodarona o sotalol. Si responde o si se revierte la arritmia con estos antiarrítmicos, entonces tenemos que
de continuar la terapéutica, de otra vez optimizar cualquier factor precipitante y demás. Pero si no se revierte esta arritmia, entonces vamos a terminar en la ablación. Lo que va a cambiar en la ablación es si el paciente tiene un contexto isquémico o no isquémico. Entonces, si el paciente tiene cardiopatía isquémica con eventos frecuentes o recurrentes, entonces definitivamente ablación con catéter clase 1. Si no tiene eventos frecuentes de taquicardia ventricular o tormenta ventricular, entonces ablación igual debe ser considerada clase 2A. Y si es no isquémica, igual clase 2A. Luego vamos a ir a ver el otro lado de la tabla, que es el paciente con el fenotipo polimórfico. El polimórfico usualmente nos habla de que hay diferentes orígenes de generando este gatillo arrítmico. Entonces, aquí no podemos irnos a ablación directamente porque probablemente ese no sea el camino a seguir inicial, y es por esto que primero hay que buscar causas reversibles. ¿Cuáles causas reversibles? Una es la isquemia, revascularícelo si hay isquemia. Otras son ver si hay medicamentos que prolonguen el QT o si tiene alteraciones hidroelectrolíticas, controle eso, clase 1. Y si no encontramos causa reversible, pues démosle a este paciente amiodarona. Y mientras le damos la amiodarona, bueno, veamos si se corrige. Esa es indicación clase 1, pero también tenemos la posibilidad de dar otros medicamentos en taquicardia ventricular recurrente polimórfica. Y aquí está el beta bloqueo, que nos llama la atención porque usualmente no lo pensábamos ver en este contexto. Pues sí, les cuento que está el beta bloqueo y está la lidocaína. Lidocaína sería un antiarrítmico clase 1B de Vaughan Williams, y no es la indicación más fuerte, pero bueno, son bastante fuertes ambas. Preferencia hacia la amiodarona, definitivamente. Pero si hay alguna contraindicación, entonces pensemos que podemos dar beta bloqueo o lidocaína. Después, si no hay control de esta arritmia, hay que ir a ver si hay posibilidad de triggers o que hayan contracciones ventriculares prematuras que puedan ser inducibles, identificables. Si podemos identificarles, pues puede ser la fuente de esta taquicardia polimórfica y entonces ablacionémosla. Y si no hay nada identificable, entonces vámonos a un tratamiento de tercera línea que sería la modulación autonómica, o sea, denervación simpática, por ejemplo. Entonces, ahora sigamos con la siguiente tabla. Vamos de vuelta. La siguiente tabla, vamos a verla aquí. Al final de todo este video, tal vez les voy a poner cada tabla una por una para que ustedes puedan pausar el video y puedan verlo. Siguiente tabla es prevención secundaria de muerte súbita en el paciente con cardiopatía no isquémica, o sea, NICM, Non-Ischemic Cardiomyopathy. Ok, entonces primero vamos a ver el paciente que, entre comillas, le va mejor o que no ha tenido muerte súbita o no ha tenido síntomas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, esto es prevención primaria y secundaria. Entonces primero nos vamos a ir por el camino más sencillo. El paciente entonces no ha tenido muerte súbita ni taquicardia ventricular sostenida inducible. Tampoco ha tenido síntomas concernientes para TB. No tiene tampoco alteración estructural del corazón ni tiene alteración funcional. No tiene tampoco, vamos a ver, si no tiene nada de eso, ¿verdad? Y no tiene tampoco esta mutación de laminina o del gen LMNA, pues probablemente no va a ser candidato para cardiodesfibrilador. Pero en caso de que que no tenga ninguno de estos, pero el paciente tiene esta alteración o mutación de laminina y algunos factores de riesgo secundarios, entonces ahí sí hay que ir a ver
tiene la indicación para cardiofibrilador tipo 2A, clase 2A, pero obviamente hay que ver si es candidato, y ya sabemos que candidato es ver si el paciente es candidato a otras maniobras también de tratamiento avanzado, o si el paciente está de acuerdo con que se le ponga, o si el paciente tiene una expectativa de vida de 1 año como mínimo. Entonces, vean la importancia de detectar esta mutación. O sea, no es que el flujograma llega hasta aquí. El flujograma agrega un punto adicional, que es esta mutación que se asocia con miocardiopatía dilatada y se asocia con alteraciones de la conducción y arritmias y muerte súbita por taquicardia ventricular. Por eso estamos preguntando estas cosas. Entonces ya vimos ese camino. Ahora vamos a ir a ver este otro camino, el más malo de todos, que es que el paciente que ya tuvo muerte súbita o ya tuvo inducción de taquicardia ventricular inducible, o sea, el paciente se había muerto pero está aquí con nosotros, hay que ponerle ese DAI si el paciente está de acuerdo, y si no está de acuerdo, no es candidato por X, o sea, tiene una contraindicación, por así decirlo, debemos considerar amiodarona, clase 2B. Ahora vamos a ver este camino, estos otros dos que nos faltan. Vamos a ir a ver este de aquí. Entonces, en caso de que el paciente no tenga este antecedente y más bien tenga síntomas que nos hagan sospechar de que sí, de que tiene taquicardia ventricular, o sea que sus síntomas creemos que son secundarios a arritmia, por ejemplo síncope arritmogénico. Entonces, si la respuesta es sí, cardiofibrilador 2A. Si la respuesta es no estoy seguro, entonces voy a ir a buscarlo, voy a hacer un estudio electrofisiológico. Si lo logro inducir, la taquicardia compleja, entonces le pongo el cardiofibrilador, indicación 2A. Y ahora vamos a ir a ver esta última que está por aquí, perdonen, esta última que está por aquí, que sería si el paciente no cumple las primeras dos, pero el paciente tiene alteración estructural o tiene NIHA clase 2 o 3. Entonces, en ese caso, sabemos que sí, que el corazón está dañadito porque tiene síntomas o tiene fracción de eyección deprimida. Y en este caso, si el paciente no tiene contraindicación para el DAI, se lo ponemos con clase 1. Se lo ponemos con clase e indicación clase 1. Y si el paciente tiene alguna contraindicación, como por ejemplo que tenga diagnóstico de insuficiencia cardíaca muy frecuente y apenas esté empezando tratamiento médico óptimo, o sea que no lleve menos de 3 meses, o que ni siquiera esté siguiendo lo que dicen las guías, pues en ese caso todavía no puedo ponerle el DAI porque es un tratamiento permanente. Lo que debería de hacer o considerar mientras veo si tiene indicación, es ponerle este wearable cardio defibrillator con un nivel o una clase 2B de momento, pero esto va a ir aumentando con el tiempo porque esos estudios están corriendo en estos momentos y cada vez hay más evidencia de su función. Acaban de salir en la última Congreso 2020, por ejemplo, con bastante fuerza. Entonces ahí vamos poco a poco. Entonces en el futuro esperaría que esta indicación sea color amarillo y no anaranjado. Y después de 3 meses de tratamiento médico óptimo y de las intervenciones necesarias, vuelvo a evaluar si el paciente sigue con los criterios mencionados, y si los tiene, pues le pongo el cardiodesfibrilador. Entonces ya terminamos con esta otra tabla. Voy a hacerle zoom out para que ustedes la tengan ahí y la puedan ver. Esta es la que acabamos de ver y ahora vamos a continuar con la siguiente, que sería en el contexto de miocardiopatía hipertrófica y cuáles son sus factores de riesgo para muerte súbita. Tenemos por un lado los factores de riesgo ya establecidos. Vean aquí cómo los dividí. Vamos a ver primero los más sencillos de detectar, que serían los pacientes que ya tienen documentación sintomática de TB. ¿Cuáles son esos? Los que hicieron muerte súbita por la TB o fibrilación ventricular,
o que hicieron síncope o colapso o compromiso hemodinámico. Bueno, ahí tiene su factor de riesgo. Otra es aquellos pacientes sintomáticos para TB, pero que no se ha documentado, no se ha esclarecido bien. O sea, aquel paciente con un síncope reciente en menos de 6 meses inexplicado. Ahora vamos a ver los estructurales. ¿Cuál? El grosor del septum interventricular mayor a 30 milímetros o historia familiar de muerte súbita con esta enfermedad asociada. Y tenemos también aquí, por ejemplo, documentado, TB documentada sintomática, o sea, una taquicardia ventricular no sostenida mayor o igual a 3 latidos y la respuesta hemodinámica normal en una prueba de esfuerzo. Ahora vamos a ir a ver risk modifiers. Estos nos van a alterar la posibilidad del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando están presentes, a cualquier riesgo que esté el paciente lo va a elevar aún más. Entonces todo paciente que tenga menos de 30 años o que tenga alteración del realce tardío de gadolinio, obstrucción del tracto de salida izquierdo o síncope hace más de 5 años, o sea que está ya tiene una evolución de su enfermedad de varios años, no esperaríamos que haya reversión, más bien probablemente empeoramiento. Ya sabemos que el síncope cuando se da es que las cosas ya están un poquito avanzadas o manifestación de que ya estaba alterado desde antes. Entonces, bueno, al final de cuentas todos estos son risk modifiers que nos ponen al paciente en mayor riesgo y vamos a ver este otro grupo especial que con solo que cuenten con alguna de estas dos características ya debemos considerar colocación del cardiodesfibrilador. Uno son los pacientes que ya tienen aneurisma del ventrículo izquierdo o fracción de eyección menor al 50%. ¿Por qué razón? Esto significa que ya la enfermedad está muy avanzada y que ya generó una alteración estructural importante y que tenemos que ir a actuar y que si no se nos va a ir, el paciente se nos puede morir antes de que hagamos algo. Entonces, ya viendo eso, que lo voy a disminuir el zoom para que puedan ver la tablita, ahí la tienen, y a continuación vamos a ir a ver el flujograma para miocardiopatía hipertrófica. Entonces, para miocardiopatía hipertrófica, que es este flujograma, prevención de muerte súbita, lo primero que vamos a ir a hacer entonces es ver si el paciente ya tiene el antecedente de muerte súbita o si tiene taquicardia ventricular sostenida. Vamos a irnos primero por el camino sencillo que sería este. Entonces, si el paciente no tiene este antecedente y tampoco tiene factores de riesgo que les acabo de mencionar, acabamos de ver todos estos factores de riesgo, no los tiene, ni tampoco tiene taquicardia ventricular no sostenida ni la respuesta normal al ejercicio, entonces si no tiene nada de eso, pues no le pongamos el cardiodesfibrilador, no tiene indicación, el riesgo es mayor al beneficio. Pero si el paciente, digamos que, vamos ahora de atrás para adelante, si el paciente sí tiene alguno de estos diferentes alteraciones, o sea, TB no sostenida o alteración de respuesta al ejercicio, entonces vamos a ir a ver si tiene algún modificador adicional que ya los vimos, pero se los repito en esto que está aquí escrito. Por ejemplo, que ya tenga aneurisma del ventrículo, que tenga fracción de eyección caída, síncope hace más de 5 años. Si tiene alguno de estos, entonces póngale el cardiodesfibrilador, indicación clase 2A. Y si no lo tiene, entonces el paciente igual está ante riesgo porque ya vimos que tenía alteraciones, pero el riesgo no es tan alto, así que puedo considerar y no debo considerar el cardiodesfibrilador. Ahora bien, devolvámonos una más. Si este paciente tiene historia familiar de muerte súbita o este grosor septum interventricular está aumentado o un síncope muy reciente, entonces cardiodesfibrilador, listo, 2A. Digamos que el paciente más bien nos hizo muerte súbita o taquiventri sostenida, listo, o sea, se murió por un ratico.
Entonces, si no tiene contraindicación del cardiodesfibrilador, lo ponemos. Y si tiene contraindicación, vamos a poner el mejor medicamento que ha mostrado reducción en muerte súbita, que sería amiodarona. Puedo darlo, clase 2B. Y entonces ahora vamos a continuar con la última tabla de todas, si no me equivoco, que es prevención de muerte súbita cardíaca en contexto de paciente con síndrome de QT largo. Punto importante a tomar en cuenta es el QT, bueno, tiene que ser definitivamente el QT corregido. Nada hacemos con el QT sin corregir. Y tomar en cuenta que un QT corregido menor a 500 milisegundos, entonces se tiene que ir a tomar otras cosas en cuenta, como si hay síntomas en el paciente o si tiene alteraciones de alto riesgo. Pero en el paciente asintomático, que no tiene otros criterios, con un QT corregido mayor a 500 milisegundos, que sería este de aquí, lo vemos por aquí, ya se recomienda considerar estas terapéuticas, incluyendo el cardiodesfibrilador. Entonces vamos a ir viendo otros puntos importantes, que el paso número 1 en este QT largo es, primero que todo, quitar medicamentos que prolonguen el QT o corregir alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo. Después de eso, vamos a ir a medir el QT si el paciente no ha hecho muerte súbita. Si el paciente hizo muerte súbita, entonces definitivamente tiene indicación de cardiodesfibrilador y vamos a ponerle el beta bloqueante. En QT prolongado, el medicamento primera línea y el paso número 1 antes de cualquier cosa es beta bloqueo, sea indicación clase 1 o 2A, es beta bloqueo y mantenerlo ahí independientemente le pongamos o no el cardiodesfibrilador o no al paciente. Si tenemos un QT corregido menor a 470, le ponemos el beta bloqueante y vamos a ir a ver si el paciente está sintomático o tiene factores de alto riesgo. Si no tiene ninguna de esas dos, pues nos quedamos con el beta bloqueante, pero si tiene síntomas o estas características como un QT, ya vimos aquí, mayor a 500 milisegundos, o los genotipos de QT largo 2 y 3, o una mujer con el genotipo 2, o que tenga menos de 40 años de edad, o que el inicio de síntomas haya sido antes de los 10 años de edad, o pacientes con síncope recurrente, tenemos que ir a hacer el último cuadro, que este último cuadro es prácticamente lo mismo para esta última fila que estamos viendo por aquí. Lo único que varía es la fuerza de la evidencia. O sea, hay que ir a considerar medicamentos adicionales de nervación simpática y o el cardiodesfibrilador. Entonces, con eso terminamos el QT largo, prevención de muerte súbita, y algo me dice que nos queda una tablita más por ver. Vamos a ver. Efectivamente, nos queda una, y no por ser el último, es el menos importante. Síndrome de Brugada. En el síndrome de Brugada, la pregunta número 1 es saber cuál es el patrón electrocardiográfico de este paciente para iniciar. Entonces, ya sabemos que el tipo 1 es el más malo de todos y este es el que queremos ir a buscar para actuar. El tipo 2 y el tipo 3 no son tan malos inicialmente, pero tenemos que tratar de desenmascararlos para ver si ellos se convierten en esto. Entonces, lo que vamos a ir a hacer es, primero vamos a ver los más malos. Pero antes de eso, vamos a asegurarnos de que no tengamos medicamentos que generen riesgo de Brugada o de que el Brugada nos haga taquicardia ventricular. Básicamente todos los medicamentos antagonistas de sodio que bloquean canales de sodio independientemente de en qué parte del cuerpo funcionen, nos pueden potenciar el riesgo, puesto que el síndrome de Brugada es un déficit o sea, hay un bloqueo de esos canales de sodio. Así que si aumentamos el bloqueo de los canales de sodio, vamos a empeorar las cosas aún más. Entonces, básicamente hay que evitar eso, hay que evitar la fiebre
consumo de alcohol o de cocaína. Luego, después de eso vamos a ir a ver este patrón, el 1 o no 1. Si tiene patrón tipo 1, se recomienda considerar genotipaje de la familia y el genotipaje también de el paciente. Y también, si él tiene tipo 1, hay que ir a ver si hizo muerte súbita, pues le ponemos, vamos a ver, muerte súbita y todo el asunto, lo hizo, entonces tiene el cardiodesfibrilador. Si es candidato y no tiene contraindicaciones para el cardiodesfibrilador, lo ponemos. Si no es candidato, entonces aquí viene este medicamento que es la quinidina, que es un antiarrítmico clase 1, que es un clase 1A, en que se pega menos a los canales de sodio que los otros. Va a ser como una inhibición, de cierta forma, que nos ayude en este contexto. Tomar en cuenta que todos los otros antiarrítmicos clase 1 prácticamente, lejos de ayudar, más bien nos empeoran. Es por eso que aquí vemos que si tenemos el tipo no 1 y queremos ir a revisar si el paciente se convierte a un tipo 1, vamos a ir a dar estos medicamentos bloqueadores de sodio que incluyen flecainida, procainamida y demás. Así que siempre pensar que la terapéutica en este paciente médica va a ser quinidina y no sus otros ejemplos que más bien pueden inducirnos un evento y matar al paciente. Entonces, aquí tenemos en este paciente que es candidato de cardiodesfibrilador, se lo ponemos. Si sigue haciéndolo, entonces agreguémosle sí, la quinidina o ablación con catéter. En el caso del paciente que no nos hace, que tiene un tipo 1, pero que no nos hizo muerte súbita, o sea, no es prevención secundaria, es prevención primaria, puedo observarlo sin terapia, pero si tengo muchas dudas, puedo hacerle un estudio electrofisiológico para estratificar su riesgo, o sea, ver si la arritmia es inducible o no es inducible. Si es inducible, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle el cardiodesfibrilador. Si no es inducible, nos vamos a quedar así. Y con eso, bueno, ya casi vamos a terminar porque nos faltaba la última tabla, que es el paciente con cardiopatía congénita que ha llegado a la adultez. En este caso, tenemos que ir a ver todas las cosas potencialmente corregibles y en este contexto es importante saber si hay defectos anatómicos residuales que corregir o anomalías coronarias que muchas veces se pueden asociar en estos pacientes que pueden estar de forma conjunta y empeorarnos todo. Entonces, primero, corregir eso. Paso número 2 es ir a ver cómo se está presentando el paciente. Si tiene tetralogía de Fallot y es asintomático el paciente, entonces le damos beta bloqueante. Si más bien es sintomático, o sea, tiene síncopes inexplicados o disfunción ventricular o hipertrofia marcada, entonces puedo hacer cualquiera de estas opciones, sea una colocación de cardiodesfibrilador clase 2A o un estudio electrofisiológico previo para ver si hay evocación o si hay generación de una arritmia para así decidir el cardiodesfibrilador. Si el paciente no tiene tetralogía y tiene alguna de estas otras cardiopatías congénitas y más bien se murió por un segundo y sobrevivió, o sea, sería prevención secundaria, ya sabemos que hay que ponerle el CDI o el DAI. Y si vuelve a hacerlo, considerar ablación con catéter. Si el paciente no ha fallecido por unos momentos y más bien tiene factores de alto riesgo, o sea, una cardiopatía congénita con factores de alto riesgo sería un shunt izquierda-derecha importante o síncope inexplicado o contracciones ventriculares prematuras frecuentes, taquicardia trial, QRS mayor o igual a 180 milisegundos, fracción de eyección deprimida o disfunción diastólica o un ventrículo derecho sistémico. Cualquiera de esas, si las tiene, entonces
si tiene esas y también tiene arritmias complejas, entonces voy a ir a hacerle al paciente un estudio electrofisiológico para ver si se inducen, pero si tiene, para ver si se inducen. Y si se inducen, le pongo el cardiodesfibrilador. Y la otra es que si claramente tiene TB sostenida, pues le pongo el cardiodesfibrilador. Si el paciente tiene, para concluir, una cardiopatía congénita y no tiene factores de alto riesgo y no tiene eventos arrítmicos a repetición, pues no vamos a terminar en este flujograma y no estamos ante estos riesgos. Por eso es importante conocer cuáles pacientes específicamente son los que tenemos que tomar en cuenta. Y esto lo vamos a reducir el zoom para que se pueda ver toda la tabla y eso sería todo.